Soy la doctora Cristina Perales Franco, trabajo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Yo me encargo de la línea de investigación que se relaciona con la convivencia escolar y educativa, la construcción de paz, la inclusión y las relaciones sociocomunitarias, sobre todo las relaciones que tienen las escuelas con sus comunidades más cercanas. El día de hoy voy a hablarles sobre el artículo Diálogo, Separación y Prevención, prácticas de manejo de conflictos en escuelas primarias mexicanas, que publiqué este año en la revista Cinéctica. Este artículo parte de una investigación más amplia que se realizó en 2 escuelas primarias públicas en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Ciudad Obregón, en Sonora. Este estudio tiene como característica que es un proyecto de etnografía, que es una investigación cualitativa que se hace en mucha profundidad, donde lo que buscamos es conocer los contextos con mucho cuidado, por suficiente tiempo, mucho más de un año, por ejemplo, para poder trabajar sobre las propias prácticas de las personas, pero también la manera en cómo entienden esas prácticas. Este proyecto de investigación cualitativa fue hecho en estas 2 escuelas, en primer lugar porque las ciudades empezaban a tener un repunte de la violencia que existía, de la violencia social. Entonces se estaba sintiendo como este riesgo en las ciudades, pero más importante que eso, porque estas 2 escuelas percibían que tenían una mala convivencia, y que en ese sentido las relaciones con las familias eran muy difíciles. Esta investigación, que fue mi proyecto doctoral, tiene que ver con cuáles son las relaciones entre las familias y las escuelas, y las comunidades de forma más amplia con las escuelas, y qué implicaciones tiene esto para la convivencia escolar. En este sentido, este es un proyecto amplio que estudia las relaciones entre las escuelas y las comunidades, en clave de convivencia escolar. Una parte muy importante de la convivencia escolar es cómo se manejan los conflictos. Y lo que vemos es que los conflictos son entendidos de cierta forma, trabajados de cierta forma, y tiene implicaciones no solo para el conflicto, sino para otras cosas en términos de aprendizaje, en términos de participación ciudadana y democrática, en términos de cómo se maneja el poder en la escuela y cómo se aprende también a manejar el poder. Analizar los conflictos nos deja ver cuestiones de inclusión, nos deja ver cuestiones de justicia y, por supuesto, de democracia, ¿no? La idea de este artículo es analizar 3 prácticas, que es lo que las personas de las comunidades escolares llamaban diálogo, separación y suspensión, porque son las 3 prácticas que son más comunes, pero son también las que son pensadas como las mejores prácticas para manejar el conflicto desde estas escuelas. Lo primero que vemos es que el conflicto está visto de una forma negativa. O sea, se busca que los conflictos de convivencia, que generalmente estaban asociados a cómo los estudiantes interactúan de forma agresiva o violenta entre sí, son malos, ¿no? Son malos para la escuela, son algo que queremos evitar. Y en ese sentido, pierden la oportunidad de entender el conflicto como una situación dinámica que permite transformar relaciones en términos mucho más de justicia, de satisfacción de necesidades, de entender diferentes puntos de vista, de mejorar cómo están las situaciones. Esta visión del conflicto que era negativo y que estaba sobre todo centrado en los y las estudiantes, ¿no? No necesariamente estábamos viendo como conflictos entre docentes o con las familias, porque era una visión muy centrada en los estudiantes, que también es que estar muy relacionada con cómo se entiende la política de convivencia. Estas prácticas, el diálogo, la separación y la suspensión, eran las 3 centrales. Y en ese sentido, diálogo se entendía como esta plática que existía entre docentes y estudiantes, principalmente, o entre directivos y estudiantes, o en algunos casos cómo se involucraba a sus padres y sus madres, ¿no? Lo que vemos en este diálogo es que es un diálogo que está sumamente centrado en el control de la conducta inadecuada de los y las estudiantes, y que es un diálogo que está siempre orientado, gestionado, controlado por los adultos en la relación. En segundo lugar, tenemos esta cuestión de la separación, que esa práctica no es una práctica que esté como tal reglamentada en la política educativa, ¿no? En los reglamentos escolares, etcétera, pero sí es una práctica muy común, probablemente la más común, y es, si tú tienes un conflicto con alguien, sepárate, ¿no? No te juntes con ella o con él, déjale de hablar, no te involucres en tus equipos. Y esta situación es muy difícil para los estudiantes porque tienen una interacción cotidiana, porque estos procesos son mucho más fluidos para ellos y ellas. Esta idea de separación, lo que vemos es que
empieza a ser una cuestión como de casos problemáticos, ¿no? De estudiantes problema, que tienden a ser en muchos casos, como también no solo esta investigación, pero otras investigaciones a nivel internacional hablan, son estudiantes que son vulnerables por otras condiciones, ¿no? Por condición de género, por condición de clase social, por condición de discapacidad. Entonces, en muchas situaciones, estos estudiantes problema también traen consigo otros elementos de exclusión, ¿no? Y entonces lo que vemos son estudiantes que son recluidos y que incluso terminan dejando la escuela, ¿no? O poco a poco van como separando sus grupos de pares, y entonces esta idea de estudiante problema, que es violento, que es agresivo, como que justifica esa separación. Pero al mismo tiempo esta idea de no te juntes con estos que te agreden, tampoco funciona para los estudiantes que sufren bullying o acoso entre pares, ¿no? Porque los dejas en una posición donde ellos son los responsables de no acercarse con estas personas que les están maltratando, ¿no? Y entonces en esa lógica tampoco podemos identificar quiénes son los estudiantes que necesitan otro tipo de acompañamiento y otro tipo de manejo de este conflicto por parte de los adultos responsables. Y la tercera tiene que ver con la suspensión, que es esta cuestión de tú ya no participas en estas actividades escolares, ¿no? No participas en la clase de educación física, no puedes salir a receso, incluso puedes ser expulsado o transferido a otra escuela, que sería como el caso más extremo. Aquí es interesante ver cómo estos grados de suspensión también se relacionan con cómo se entiende el derecho a la educación. Entonces, algunos directivos, por ejemplo, dicen, aquí no vamos a suspender a nadie porque todos y todas los estudiantes tienen el derecho a la educación, ¿no? Entonces, no los vamos a excluir nunca. Y al revés, tenemos otros contextos donde se dice, porque necesito respetar el derecho a la educación de los otros estudiantes y de las otras estudiantes, tengo que excluir a este estudiante que nos está comportando. Tenemos lo que Patricia Carvajal y otros de nosotros hemos trabajado como una visión restringida de la convivencia escolar. Y eso tiene que ver con entender la convivencia escolar como un problema de los y las alumnos, ¿no? Solo de ellos y de ellas, y nada más enfocarse como en controlar la violencia, que sería en términos de teorías de paz, lo que se llama como peacekeeping, o mantener, ¿no? Mantener la paz, evitar la violencia a toda costa, ¿no? Y lo que vemos entonces en esta lógica es que los estudiantes son los únicos responsables, ¿no? Pero aunque son los responsables del conflicto, no son los responsables de su manejo. Ese manejo está dado por los adultos, ¿no? Directivos y docentes principalmente, y en un segundo momento la parte de las familias. Las familias son las responsables del comportamiento inadecuado, ¿no? Entonces vemos una visión pues muy adultocéntrica, ¿no? Del conflicto, donde ellos y ellas son los que saben, pero no formamos a estos estudiantes en cómo manejar, ¿no? Esos conflictos de forma más adecuada. Porque esta lógica de sepárate, pues acabas diciendo al estudiante qué puede, o sea, como qué tiene que evitar, pero no qué puede hacer para resolver ese conflicto de una manera diferenciada. Si queremos pasar de esta perspectiva de convivencia restringida, enfocada en el mantener el control, ¿no? Más que en la reconciliación, tendríamos que optar por perspectivas más amplias de convivencia, que estén mucho más enfocadas en lo que se conoce como paz positiva, hacer la paz y con construir la paz. Entonces, en esta idea de hacer la paz, lo primero que tenemos que entender es que todos los participantes del conflicto son también participantes de su manejo, incluido, por supuesto, los estudiantes. Las experiencias que conocemos más exitosas de manejo de conflictos de forma positiva o pacífica tienen que ver con los estudiantes aprendiendo a resolver estos conflictos de una manera diferente a estas tanto violentas como excluyentes. Que la idea del peace building, la construcción de paz, tiene que ver con cómo creamos comunidades, estructuras, prácticas, significados que ayudan a procesos que no permiten que la violencia se genere. Entonces estamos hablando de procesos de inclusión, estamos hablando de procesos como de una distribución del poder de manera más horizontal, de la participación de estudiantes y sus familias, por supuesto. La idea de la construcción de paz tiene que ver con cómo construimos relaciones que estén basadas en el reconocimiento, en el cuidado, en la reconciliación, por supuesto, pero en la justicia, en la dignidad y en la solidaridad también.